Los compañeros que sabían que se enganchaban en una reunión, podría valer la pena tratar de buscar un enganche. Porque viste que a todos nos cuesta, vos faltas una o dos y después engancharte, después un poco. Y se dio toda esa discusión, ese intercambio sobre si por video o no. La idea, por Zoom. Bueno, la idea no es que sea por Zoom. Como, yo qué sé, ahora Carlos Gentil está con gripe, que no sé qué, y es medio perverso decirle, no, está con gripe, te lo perdiste todo. Lo mismo el caso, bueno, Estela hizo casi todo por Zoom, estaba con problema de ciática muy grande. Ahora, la idea no es que por Zoom, porque ahí había Lucy que decía, bueno, si es por Zoom no voy, me pongo por Zoom. Esa es un poquito la confusión que se generó para mí por Zoom, temas. Hay otro que quizás sí, lo que de hecho por Zoom. Varios encuentros sobre cálculo de subsidios, por ejemplo, a veces hasta es mejor, porque si estamos frente a la computadora, podemos hacer los procesos de cálculo y está. Pero otras cosas que requieren, que sería bueno intercambiar, impresiones de por sí se pierden. Y la idea es ver si podemos, si algún compañero o compañera que quedó por el camino, se sube nuevamente. Pero bueno, yo dije ahí cuántos compañeros y compañeras estarían dispuestos a hacer una instancia de repaso, no sé cómo llamarle. Y bueno, creo que contestaron todos. Veremos que siguen contestando. Y lo otro es, algunos compañeros, yo encontré hecho, no sé quién te cuenta, que me parecía que justo con el tema que nos interesaba charlar hoy, que es el tema del carácter político de la educación, el carácter que lo dijo la compañera Augusto el otro día, la direccionalidad de la educación, o sea, hablar un poquito en qué consiste eso y cómo se cruza con el tema de la universidad. Que además ha estado en debate en toda América, en disputa en los últimos tiempos en toda América, con la vuelta del gobierno de tendencias más conservadoras, calificativo que tuvo no sé algún sentido ¿no? Pasó en Brasil, pasó en Argentina, pasó acá, con mayor o menor intensidad. Entonces, por un lado nosotros discutimos que la educación tiene un claro contenido político. ¿Qué pasó con la laicidad? Y me parecía que este trabajo de Andrea Díaz, que era corto y bastante accesible, ese trabajo, pero para ponerle él, hacer referencia a tantas cosas, conceptos que vos no manejás y uno no maneja y que se te complica su lectura. Eso me parecía que era bastante sencillo y por lo menos comentar algunas partes del documento. Pero arranquemos por ver un poquito el tema del carácter político de la educación. Yo sé que todos somos participantes activos del movimiento social y por lo tanto hay algunos debates que tenemos bastante zanjados, pero que valía la pena por lo menos
referenciarnos a ello para ponerlos en colectivo. Uno es la diferencia entre lo político y la política. En general, ahí se nos arma en todas nuestras cooperativas una confusión bastante grande, ¿no? Cuando empezás a discutir algunos temas y que los compañeros te dicen eso, hacer política y las cooperativas son una política, y te embarcás en una discusión que a mí la impresión que me da es que no la logramos zanjar. Después de discutir varias horas, terminamos lo mismo, y que piensa que uno está haciendo política y que no es adecuado en la cooperativa, que sigue pensando, y lo que estamos convencidos que una cosa es hacer política partidaria y otra cosa es que todas las actitudes asumidas en la vida tienen un contenido político, son dos cosas diferentes. Entonces, creo que ahí no tenemos, decía un compañera quiero opinar, no tenemos mucho para, creo que los aquí presentes, todos acordamos que todas las actitudes que uno asume tienen un contenido político si consideramos que justamente aquello que nos permite convivir es un concepto político. Ya. ¿Cómo está, Lucía? Enganchamos cortito con Lucy. Estábamos un poco diferenciando para relacionado al tema de hoy. Insisto, algo que a nosotros nos parece que está claro, porque en nuestras cooperativas no, que es lo político y que es la política partidaria y que es lo político. El concepto de que todo aquello que está relacionado a la vida en sociedad es político. No quiero hacer eso viene de los griegos, ¿no? Todo lo que correspondía a la polis, ciudad, ellos lo consideraban. Entonces, todo lo que sea un debate sobre reivindicaciones, sobre formas de convivir, es política. Otra cosa es la política partidaria. Referencia a contenidos en función de una propuesta concreta. Y en nuestras cooperativas eso cuesta separar. No sé, yo creo que cuesta separarlo además cuando se alejan de las reivindicaciones. Nadie se plantea que pelear por terreno es una partida política, nadie. Y vamos a movilizarnos por terreno, todos estamos de acuerdo. O por presupuesto, o sea, para la vivienda, estamos de acuerdo. O por pago justo, el 2%, un fuerte contenido político, está cuestionando política de Estado. Ahora, eso nadie se lo plantea. Ahora, cuando aparece algo referenciado o más atado a determinados intereses partidarios, aparece también. Por lo menos nosotros nos ha pasado en los últimos años aquí en la cooperativa. La luz fue un intenso debate sobre que se están metiendo en política. Por la ley del agua. El agua, los desaparecidos. Cuando hablamos de la salud también. La salud. Política sobre la salud, cuando hablamos de los salarios, es política sobre salarial. La educación política, sí. Vamos a decir, hay varios rubros, digamos. No solamente la política partidaria.
sea que siempre va derecho al gobierno de turno, o siempre casi. Pero es política de cada cosa. De educación, de salud, de vivienda, de salario. O sea, lo hemos vivido con casi todos los gobiernos. Porque alguien puede pensar que la fuga en el debate no se dio bajo el progresismo y también. ¿No? Sí, el pedido de renuncia a la ministra de Vivienda generó lo que generó el interno de la Federación. Bueno, el gobierno de AMLO, y siempre hubo alguna corriente que decía que estás haciendo política partidaria. Estás haciendo política y no corre. Y por otro lado, yo ahí buscaba las propias definiciones de lo que es educación, que terminan diciendo eso, ¿no? Que tienen una intencionalidad política. Si vos considerás que la educación es la forma en que las generaciones anteriores transmiten a las nuevas generaciones una cantidad de saberes, valores, para que se puedan integrar a esa sociedad, no hay mucho para discutir. Que es lo otro que preocupa tanto, insisto, no, tanto de posiciones conservadoras como progresistas, para mí separan eso, ¿no? Por un tema de conciencia. Sí, eso iba a decir allá. La desinformación también, como Adrián. Que además se le echa leña, ¿no? O sea, nadie te va a aceptar que los contenidos de la educación pretenden sumar a las nuevas generaciones a lo que hemos construido hasta ahora. Insisto, yo eso lo veo tanto en posiciones progresistas como en posiciones conservadoras, con diferentes aspectos. Habla de lo político que se quiere formar, ¿no? Ahí ya está todo dicho. Se acabó. Claro, que ciudadanos que quieren formar, que tienen organización, bueno, ahora que dejó cambio del programa, es otra persona. A mí me gustaba retenerlos en eso de que los separan, ¿no? O sea, por un lado, en eso está claro que posiblemente todos te lo digan. Ahora, cuando llega el momento, te plantearía lo contrario, ¿no? O sea, la educación que se da, la política. Eso también es una forma de las cosas que se viene haciendo como forma de combatir también, o de, mejor dicho, de sostener el sistema actual, de tergiversar las palabras, modificar sus contenidos, sus definiciones en los hechos. Se te va moviendo la definición real, esto que decía Fernando, trayendo al concepto de lo que era en Grecia, de lo que era la definición de política, hoy día, en cualquier grupo humano, en cualquier espacio, la definición la refieren a la política partidaria. Y hay un movimiento de eso. La reforma de Rama, la reforma de Rama, la parte de todo, ¿no? En la parte de ciencias sociales, tomaban la historia y el libro que yo tengo mirando, ¿no? La historia, ¿no? Del liceo, del libro era conociendo el mundo actual. El mundo actual era el siglo XX. ¿Cómo podés analizar el siglo XX sin tener todo el proyecto histórico previo que ayudó a las condiciones que se dio en el siglo XX? Entonces era un conocimiento del contexto, totalmente fuera de contexto, y que los jueces serían no podíamos superar, tendríamos que hacer una política positiva de tiempo, pero sin saber cómo trabajar. Después volvemos a pasar todo el presente, sino como que nos habla de pasado.
Eso está en el programa, no tiene que claro. Los ingenuos somos nosotros. Sí, Claro. Parte también de esa confusión hegemónica, ¿no? Mamá, no. Sí, nos estamos metiendo en un tema complicado porque... La reflexión que también es político. ¿Sí? No sé, poner algo que no es político, pero está siendo político. La primera, para mí, sentencia o la primera afirmación que es extremadamente política es decir, la educación es neutra. Eso es político. Tiene una intencionalidad política muy clara. No cuestionar lo que la misma educación contiene. No, yo me refería a que por un lado es cierto que la educación requiere adaptación, reforma, es cierto. Es muy difícil sostener lo contrario, siempre como que la educación, las propuestas educativas provenientes del Estado, siempre son un poco rengas. Ahora bien, lo que se pretende para corregir eso muchas veces no apunta ahí, apunta a otros intereses. Su contenido político de fondo va a otro lado. Incluso cuando vos decís, vamos a hacer una reforma educativa, ahora vamos no quiero decir que lo diga este gobierno, vamos a corregir la educación en 4 años. Es imposible. No hay reforma educativa que genere nada a corto plazo. Ninguno. Jamás lo hubo. Entonces ahí hay una intencionalidad política grande, ¿no? Que trasciende la educación. Freire decía que la educación es neutra y que siempre tiene una base ideológica. O sea de qué lado sea, de qué modelo sea, siempre tiene una base ideológica. Y en verdad el debate es ese. Él ¿Qué base ideológica decía tiene? eso, ¿no? Educar desde una clase contra una clase o a favor de una clase. Hay vuelta. Siempre es así. Ahí está. Y eso también establece la direccionalidad, ¿no? O sea, el educador, que es el otro tema que a veces Freire plantea que no lo sostenía, porque él fue lo contrario, el educador orienta al educador. Hay una dirección. Y el tema es también discutir eso, porque podría contradecirse con otras afirmaciones de Freire. Y podría contradecirse a veces con lo que hacemos en las cooperativas. Una cosa es orientar. ¿Cómo orientar? Ahí va. Ahí va. ¿Cómo orientar? ¿Y dónde se posiciona el educador para lograr esa dirección? El tema yo creo que ese se ve más en la práctica, más que en la historia. No hay una mano para orientar. Claro, por eso, es como... Sí, yo creo que en los pedacitos que teníamos de Freire, no, esto es una cosa y creo que lo vamos a tener que tocar otra vez, un poco más adelante, pero en el carácter ético de la propuesta del educador, ¿no? Porque digo, empiezan a aparecer confusiones ahí, ¿no? Por ejemplo, yo no debo condicionar al educando, entonces no le doy mi postura. Yo no debo transmitir mi
postura. Y justamente Freire dice, no, a ver, estemos o no de acuerdo, yo le tengo que decir lo que pienso, puede él pensar otras cosas. Pero yo tengo que decirle lo que pienso. Por eso él dice, lo que mueve a ser ético, por sobre todo, a ver cómo la educación es, por su propia naturaleza, directiva y política, yo debo respetar a los educandos sin jamás negarles mis sueños o mis funciones. ¿No? Yo creo que es muy diferente en función de a qué niveles de educación nos referimos. Claro, esto estamos hablando en la escuela, y esto es complicado, ¿no? Muy complicado. Porque el maestro tiene una incidencia muy grande sobre el niño, y a su vez el niño tiene un proceso de acumulación muy limitado, porque el niño no es ni más ni menos que el educador, pero es niño. Pero refiriéndose a lo que es la educación de jóvenes adultos, con los cuales trabajamos, esto está claro. O sea, vos debés poner en debate determinadas cosas sin negar tu propuesta, sin ocultar tu propuesta política, o tu sueño, como dice. Y entonces él mismo se pregunta, ¿no? Si existe riesgo de influir en los alumnos. Más allá de lo que dice sobre riesgo, lo fundamental es prepararnos para saber correrlos bien, o sea, para asumir ese riesgo correctamente de influir sobre los colectivos. Nosotros lo ponemos en debate porque nos parece que esto pasa y genera una cantidad de reacciones adversas. Cuando digo adversas es en contra de lo que nosotros proponemos. No califico nuestra orientación. A veces nosotros tratamos de que la cooperativa arriba a determinadas conclusiones mediante un proceso que no finaliza en eso, finaliza en lo contrario, en un rechazo a nuestra propuesta. Nosotros en el Forma tenemos galería más acá, invertir, civil. Muchas veces lo vivimos claramente, después de un proceso de debate con los compañeros, llegas a la conclusión de que vos no lograste transmitir lo que pretendías al colectivo. También ahí va mucho de la fundamentación y los argumentos que el colectivo puede enseñar. Por ahí uno pretende determinadas cosas y el colectivo corre por otro lado. Está bueno a veces el colectivo yo tampoco puede ser. No, porque los argumentos de todo el colectivo son más veraces que el mío. También hizo la gran otra vez no pretende educar y ser educado. Hay varios factores. No, yo creo que sí, el acto educativo es muchas componentes. Creo que tenemos una maestra presente. Por lo tanto, los resultados tampoco son. Si bien ya lo discutimos en otras instancias, no es posible determinar relaciones de causa-efecto en ningún acontecimiento. En esto, indiscutiblemente, está fuera de toda duda, no hay posibilidad, y lo decíamos cuando decíamos la enseñanza, no termina de aprendizaje. Pero lo que decía Eduardo a mí me
industria en forma más que transmitir contenidos precisos, intentan transmitir una forma de acercarnos al contenido. Cuando vamos a muchos de los talleres, nuestra idea no es decirle cuál es la forma correcta de funcionar la cooperativa, sino ahí va a ponerlos en enfrentarlos a cómo ellos construyen su forma de funcionar. Y nos cuesta bastante, porque si hay cosas que yo no puedo, hay conocimiento, no puedo transmitir mediante una sentencia o una argumentación, eso peor. Yo no puedo argumentarte esa necesidad de que vos veas si lo que te cuestiones, si lo que construiste, si lo que querés y qué papel jugaste en esa construcción. Eso, no sé, nos cuesta enormemente. La mayor parte de las cooperativas terminan diciendo, ¿qué me estás hablando? A ver, contame cómo es y punto. ¿Sí? Yo hago bien las cosas. La receta. Ahí va, dame una receta para resolver estos problemas. Y cuando vos decís que esa receta no existe y que lo tienen que construir ellos, se complica aún más. Claro. Y nos cuesta darle continuidad. Nosotros pretenderíamos que, bueno, entremos a trabajar esa idea, revisar lo que hemos hecho en la cooperativa, que dicen lo que ha hecho, para ver qué cosas hay que corregir, qué idea tiene de cómo la va a corregir, y en ese debate vayamos construyendo una propuesta de transformación de ello. Y no te dan la continuidad para hacer eso. ¿Qué decir no te dan la continuidad? Cuando decís, bueno, armemos otro taller. Yo te aviso. Bien. Estamos esperando. Si van a hacer la cuenta, ¿cuántas tenemos en su peso? Creo que tenemos una o dos nomás que logramos avanzar por ese lado. Y son bastante recientes. Y son bastante recientes, capaz que un poquito nosotros nos pulimos un poquito más. O avanzamos nosotros en nuestra forma de encarar la propuesta. Capaz que llegamos, no sé, lo vamos a ver a corto plazo, pero recién, en los últimos tiempos, hay un par de cooperativas que accedieron a transitar por esa vía. Y que accedieron a transitar con los compañeros que están dispuestos a transitar. Porque no todos están dispuestos. Entonces, como que tenemos una contradicción entre los que dicen, está bien, queremos ir por ahí, pero todos. Entonces voy a decir, no, todos no. O sea, vamos con los que quieren ir, para ver qué pueden hacer para incidir sobre el colectivo y capaz que mañana se suma algún otro o alguna otra, a tipo mancha de aceite, ¿no? O sea, nos vamos expandiendo y vamos. Y ahí hay una contradicción que 2x3 también, ¿no? No, tenemos que ser todos. Pero si yo no quiero pensar en lo que hice y ver cómo me transformo yo para incidir sobre el colectivo, lo puedo hacer venir, pero me va a escuchar. Bueno, pero a veces es necesario un poco de eso. No quiero sacar un hilo totalitario, pero es como la cuota de género. Por un lado, ese tipo, bueno, vemos, tengo que patear un poco y después se van abriendo los caminos. Más allá de eso, pasa, no sé, me imagino, que recuerdo que
Más obligado, ahí va, ahí hay que escuchar. A eso, es como la crianza misma, ¿no? Estamos acá. La propuesta es autoritaria o democrática. No, pero no es por autoritarismo, pero sino por... Atención. Atención. Siempre está atención. Claro, la esa contradicción. ¿Cómo transmitir? ¿Cómo conectar? ¿Cómo transmitir a los que está contigo? El tema de los humanos, ¿no? ¿Qué espacio me da? ¿Qué? Y le genera eso de que vos sos importante también para la cooperativa, es necesaria tu opinión, es necesario que vos estés, necesitamos saber lo que vos pensás y cómo vamos a seguir adelante, ¿no? Me parece que es por ahí, porque si es, o sea, yo soy, vamos a hacer esto, ir por este camino, y es esto, de cerrar y lo que vos opinés. Que capaz que no lo decís, pero en la práctica está mostrando. Si lo logras entender. Es como transmitirte que tu participación es importante. Vos sos como un engranaje más, ¿no? Que estamos en una permanente tensión entre lo que dice estar entrando, digamos, el cooperativismo a lo que es el mensaje utilizado del sistema neoliberal en el que estamos viviendo. Entonces, la duda y lo que yo lo veo, por ejemplo, como no fue la formación, era cooperativa que tiene unos años. Lo que está pasando es que el cooperativismo de porque la gente nueva que entra es como tiene plata para comprarle la parte de lo que se va. Pero el cooperativismo es posible. Entonces es muy difícil llevar adelante una acción colectiva cuando lo que ves es primando nosotros, modelos que están generando en el sistema, ¿no? Sistema bombardeando todo, que cada cual es lo suyo, cada cual es cerrado, está la beta, no podemos compartir. Ahora por el tema de los simple. Como propone la entrega de los recipientes, vamos a usar la palabra, los contenedores. Pero ustedes se cargo de nada, estamos en una discusión interna hace un montón de tiempo que sí lo reciben. Está bueno reciclar, pero si no se carga, yo no lo hago cargo, yo tampoco. Es difícil, digamos, llegar a construir un tiempo, ¿no? Esta esencia del cooperativismo. Vamos a ver si nos enfrentamos, nunca llegamos a enfrentarnos en problemas. Nos ha pasado hace algunos talleres que vamos por algo puntual, sabemos que ese cooperativo tiene ese problema, por del lado de ellos, alguien sabe cuál es el problema, no sé si un poco buscado en el taller. Fuimos y terminamos manejo de emisiones y cuando salimos que hubo un problema puntual, y decimos, no, me parece que creo que no nos queremos encontrar.
Y con la próxima naturaleza humana es el problema de no, yo no tengo problema. Entonces, mientras no estemos dispuestos a enfrentarnos al problema y un paso posterior a implementar cambios, estar receptivos a implementar cambios, yo creo que ahí lo que se hace tan difícil. No sé, no tengo que hacer. En realidad creo que primero tenemos que enfrentar el problema así. No quería cortar, solo era para avisar. Bueno, no, yo quiero colocar la parte que nos cuestiona a nosotros, a cada uno de nosotros que estamos acá. En eso de lo que venimos hablando acá, digo, en todos estos, en estas instancias que hemos compartido, pero primero nos cuestiona a nosotros. Si creemos en lo que estamos diciendo acá, si creemos que estamos atravesados por esa educación hegemónica dominante, si creemos que tiene una direccionalidad ya clara, tiene una intencionalidad política clara, y si creemos en todo eso que venimos compartiendo, entonces primero tenemos que mirar para acá, adentro. Y ahí también tenemos la primera dificultad más grande, que cuando vamos a todos esos colectivos, talleres, cursos, este espacio, el de al lado, la vecina, la familia, cualquier lugar, chocás. Y ahí es lo que vemos un poco también, creo que por el lado por donde iba Fernando, cuando decía que te encontrás esas resistencias, puesto que planteaba Bea también. Puede ser una de las razones. Yo creo que hay muchas causas, por supuesto, también lo hemos dicho acá en este espacio, y comparto eso. No hay una única causa, pueden haber muchas razones detrás de una resistencia de un colectivo o de un individuo a algo. Pero la primera situación planteada, o que intentamos, creo que también, tratar de compartir, colectivizar para entender, y a partir de ahí tratar de hacer algo diferente frente a eso, pero hacer algo diferente, distinto a lo que conocemos, porque si hacemos lo mismo, es lo mismo. O sea, por más que sea redundante, ¿no? A mí me generan contradicciones. Ejemplo, esta cuestión de ser mujer en un mundo que es totalmente patriarcal y movernos de determinadas maneras que sean también patriarcales. No estoy de acuerdo, me choca. Y las convivo diariamente conmigo misma primero. Entonces, si vos vas a un colectivo y haces las mismas, o das la receta porque crees que estás haciendo algo distinto porque tu receta es mejor, estás haciendo lo mismo. Y ahí es donde entramos con esos problemas y chocamos. Entonces, hay que cuestionar realmente si la obligatoriedad, si la autoritaria o democrática, ¿cómo la encaramos? Porque lo que hay atrás es lo que respalda el resultado que puedes tener. Para mí es así. O así lo vengo entendiendo en este tiempo que estoy participando de forma y por mi historia de vida en general, ¿no? Pero, por lo que decía Alicia un poco también, ¿qué lográs con eso? Y la herramienta que estás usando tiene importancia en el encargue. O sea, para mí, hacia dónde vos vas, importa, por eso está bueno los espacios colectivos para poder acordar hacia dónde vamos todos juntos, pero después cómo encaramos el uso de esas herramientas hace la diferencia. No hay otra forma para mí. Y nos vamos a equivocar, y nos vamos a tropezar, y vamos a errarle, y vamos a hacer cosas que están planteadas ya por el sistema hegemónico dominante, sí, por supuesto, porque no somos ajenos, somos una pieza fundamental del sistema y lo sostenemos. Pero tenemos que pensar primero, antes de actuar, si lo que estamos haciendo aporta eso o combate eso. Combate no desde voy con la lanza y de la... No, capaz que combatimos distinto nosotros. Capaz que decidimos combatir diferente. Pero tenemos que, yo qué sé, eso por lo menos a mí me viene rondando bastante y lo veo en todos lados, Y yo asocio mucho la educación y la formación al criar un hijo, a una hija, a un hijo, lo que queramos. ¿Qué hacemos? ¿Le damos obligatoriedad de participación en la mesa? Yo qué sé, cualquier espacio, cualquier lugar, en lo que sea, o le tratamos de generar el bichito y la curiosidad para que él o ella se vaya integrando y participando y haciendo su propia búsqueda, porque no es la mía, es la de él. En mi caso hablo de un él porque tengo un hijo y es varón. Pero, yo qué sé. No se me ocurre, Mateo, mi hijo, tiene otra cabeza, otra forma de aportar, y
comparto eso con él, dialogando, y nos aportamos. Y así tuviera 2 años, ahora tiene 17, así lo hice siempre. Pero no porque, o sea, creo en eso, estoy convencida de eso. Y con mis hermanos, con mi madre, con Fernando, con Grecia, con Walter, con Augusto, con todos los que estamos acá, con todas las personas que diariamente me relaciono. Pero, perdón. Igual creo que tendría que ser natural que constantemente nos estemos evaluando no el contenido y el modelo que pretendemos sostener y propagandear, sino la forma, ¿no? O sea, dentro de la federación, ahora está la forma, antes estaba la escuela de formación, siempre eso estuvo en tensión. Y no tanto su contenido, sino el cómo, y que ese creo que es el gran problema que pasa en las cooperativas, que a veces uno está reconvencido que está hablando, y claro, después miras para dentro del interés, estamos en el horno. No logré nada. Y muchas veces sí, ahí no empezamos a cuestionar, bueno, estamos equivocados, no estamos equivocados, y capaz que estamos fallando en la forma en que transmitimos, capaz que estamos fallando en los resultados que muchas veces uno espera por parte del colectivo pedagógico y no espera del colectivo. Creo que también es eso, ¿no? De la cuestión de que tenemos que muchas veces, y es lo difícil, cuestionamos la forma en la cual transmitimos determinado contenido, en este caso la defensa del modelo cooperativo. Y ese es el gran problema que tenemos hoy por hoy dentro del movimiento cooperativo, pero creo que ha existido a lo largo de los 53 años de la federación, siempre que se intentó hacer algo desde el punto de vista de lo que es la formación. Y no solamente yo quiero igual la postura de decía el Pocho, que no en cuanto a yo puedo venir con algo y la cooperativa, la que elegí un poco de no. Pero eso ha estado en tensión, por ejemplo, si vamos a la interna de la federación, entre la política educativa que puede llevar adelante la escuela mismo y lo que espera, por ejemplo, la dirección, ¿no? Que se vuelve ese libro de Gustavo Machado, por ejemplo, ¿no? Y en la parte de política de formación de la federación, uno de los planteos, leyéndolo por arriba, es ese, ¿no? La educación, la formación dentro de la federación siempre estuvo en tensión. ¿Cuál era la tensión? La orientación, desde el conjunto de compañeros que se juntaban para decir el modelo que pretendemos desarrollar es este y de esta forma, y la orientación política que pretende darle la dirección. Yo creo que hay que tomarlo como algo natural y siempre tratar de evaluar no lo que pretendemos defender, sino cómo lo transmitimos y cómo lo propagandamos. Parece que pasa por ahí. Sí, compro. Y yo le agrego un cachito más, ¿hasta dónde estamos convencidos que el tema es ese? Y no nos deslizamos sin querer hacia otros lugares. Voy por lo siguiente, por ejemplo. Aceptamos que cuando vamos, porque en forma autoritaria se nos impone que concurramos, vamos con una predisposición muy complicada. Y a su vez, se supone que las conclusiones allí sacadas deberían respetarse. Y nuestra experiencia es que pasa lo contrario. Por supuesto que no las respetan. Porque muchas veces ni las entendieron, ni las escucharon, ni les complicaron, y menos le cuestionaron. Y entonces siguen haciendo las mismas prácticas. Y eso opera a la interna de ese colectivo diciendo, viste que no logramos nada con el camino que vos planteás. ¿No? Por ejemplo, en una de las cooperativas que estamos trabajando con Vale, fue toda esta discusión de lo que ustedes tienen, lo que construyeron, y hacer toda la historicidad, cómo se construyó. Se decidió que un lugar para empezar a cambiar algo es lograr que la asamblea no fuera una batalla de campito, de picado de fútbol, sino que fuera un intercambio de opiniones de forma ordenada y con respeto por todos los participantes. Bien. A la siguiente vez, no en la asamblea, sino con los otros presentes, fue un picado. Literal. ¿No? Su peor expresión, al punto que nosotros tuvimos que decir, vos no lo haces.
Claro, porque digo, Ahí está la autoridad. ahí, sí, metimos en pesada, pero para bajarla. pero estaba- La tensión. Porque yo no te dejo hablar, vos decís algo y yo te contesto, y decís algo y te contesto, y te contesto, y te grito. Malos términos, hermano. Entonces, yo quiero que esos compañeros participen de la construcción de algo diferente. No quiero. Quiero que participemos, queremos caminar hacia algo, y después veamos cómo se toma. Construyamos entre todos una propuesta y un método, y después veamos cómo lo hacemos extensivo. Porque si no, el propio colectivo nos bombardea permanentemente. Entonces, nosotros lo ponemos en discusión, porque digo, ¿qué satisfacción tengo? Tengo la esperanza de que alguien venga y escuche. Yo te diría, de todos los que vienen, pero capaz que a uno o una le pasa, pero al resto no. Entonces siempre va a estar aquello, por lo menos nosotros no vemos, viste que el camino que estamos ahora no nos conduce a nada, seguimos en lo mismo. Sí, porque vos le estás imponiendo a una cantidad de gente una forma que ella no está convencido. Y no se lo vas a poner. Entonces, ahí hay una tensión que hay que resolver. No tenemos método, creo que es fruto de la experiencia concreta. Hay que practicar para convencerte de que, y algo que no sé si lo dijimos acá o en otro taller. Nosotros decimos, la gente llega al cooperativismo de vivienda por la vivienda. Y nosotros lo teníamos que meter en otro lado. Entonces también es lógico que se resista. Yo tengo mi vivienda, ya está. No, pero vos te comprometido, sí. Por la vivienda me comprometo a votar al presidente. Pero después vota el que quiere. Porque yo lo que quiero es la vivienda. Entonces, si eso es así, si estamos convencidos, así, decir orgullosamente, yo creo que nos equivocamos a veces, pero eso es muy personal, de que la propuesta de la cooperativa es una propuesta sustentable para familias de bajo ingreso, y estamos contentos de eso, implica que va a entrar todo el mundo. Algunos que no quieren saber nada con el cooperativismo de vivienda urbana, quieren que la vivienda. Y también lo tenemos que asumir. Porque no le voy a imponer que vaya porque yo quiero ir. Me va a soportar. De acá que yo me muera o él se muera, me va a soportar. Es decir, me tengo que fumar el Cervoni, que ya sé lo que va a decir la asamblea, que va a estar en contra de en la búsqueda de los desaparecidos. Yo lo escucho y voto otra cosa o me voy. Y no lo vamos a convencer. Porque si no pensamos que somos Dios. Duele pero cómodo, decía un amigo. Claro. Entonces, esa tensión también la tenemos que asumir. Digo, no para dejar de lado, tratar de trabajar con ese compañero, tratar de integrarlo, tratar de... No, está bien. Pero sí es la búsqueda de cómo. Cuando busquemos el cómo, tenemos que entender que de ellos voy a tener una respuesta negativa. Y que tengo que hacer caminar la cabeza con aquellos que sí están dispuestos a trabajar porque la cooperativa sea una comunidad con otro enfoque. ¿Está? ¿Y cómo hago las cosas para que ellos no me bombardeen? Si no los tengo como amigos, no tenerlos como enemigos. ¿Está? Entonces, ahí hay una serie de tensiones que a nosotros nos cuesta mucho resolver en cada cooperativa, en cada cooperativa, y que nosotros lo que pretendemos es que las cooperativas sean conscientes de que esas contradicciones van a estar permanentemente y que lo que buscamos es, en algunos casos, cómo resolverla y otros cómo neutralizarla. Si no, no somos felices jamás. Porque siempre va a haber alguien que nos odia. Y sí. Perdón, Pocho. Estaba Pocho. No, en esto de cooperativas sin tener práctica. Sin querer ser.
más por un fin que... En realidad, la gente que sí quiere ser cooperativista, sí tiene la misma idea, tenemos el mismo objetivo, pero no coincidimos. Con eso se puede tener intercambio. El tema es cuando los intercambios que tienen esos compañeros van más allá del contenido en sí y terminan en discusiones. Vos estás allá y yo estoy acá y vengo discutiendo como hace años. Y aparte de lo que vos decís, está bueno, pero yo digo que no. Porque se fue. También pasa lo de uno mismo cuando están desesperados. No, claro, que es a veces es difícil para uno mismo. Totalmente. No, yo lo que quiero decir que, a lo que decía Fernando, a veces tenemos que soportar a gente que hace lo mínimo. Sé que tengo que hacer 25 a la semana, sé que tengo una serenidad por semana, sé que tengo que ir a una asamblea, sé que tengo que ir a votar. Cumple con lo básico. Lo básico. Con esto tengo que vivir, pero no me puedo. Tengo un ejemplo en cooperativa de una compañera que la votaba y le decía, un día fue a la asamblea y dijo, a mí no me voten porque yo no voy a integrar nada. Digo, ¿qué estás acá? Por la vivienda. Lo último que hizo fue aceptar ser fiscal y es fiscal la pérdida de hoy, pero ya la titular para la próxima elección del año. Pero por lo menos logramos que ella integrara en la comisión. Y eso es decir, hacer lo mínimo para la vivienda y después crecer más. Pero eso que decís vos, aceptar eso, capaz que puede ser el camino en el que... Sabes que tampoco te va a trancar en lo que el colectivo quiere llegar. Ah, sí. No te ponen para en la red. No te dan la mano, pero tampoco te Una participación. participa Del lado intelectual, del lado de proponer, de lo básico cumple. También está mal. El tema ahí capaz que es qué podemos hacer cada uno de nosotros distinto para poder enfrentar, por ejemplo, esos intercambios con compañeros que sí tienen clara la propuesta, eso que decía Augusto, ¿no? Capaz que ya tenemos claro hacia dónde vamos, pero ¿cómo lo vamos a encarar? Eso es lo que da dentro de la cooperativa. No, claro. La cooperativa lo que he visto es que se dio un planteo conjunto de directiva, ¿no? Siempre son los mismos los que están. Ok, vamos a analizar por qué. ¿Por qué siempre somos los mismos? Lo que pasa dentro de la cooperativa es que las condiciones están integradas siempre con los mismos, cuando un lugar u otro, no son siempre las mismas caras, ¿no? Entonces, si alguno cambia eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Ese es el proceso de que cambia. ¿Cómo revertir eso de que seamos siempre lo mismo? Por eso mismo, entonces, esto que por la asamblea, ¿quién plantea dentro del colectivo para que dejemos de ser siempre los mismos y nosotros? Nosotros queremos que sean nosotros. Bueno, es fundamental, ¿no? Porque a veces cuando están siempre los mismos, quieren quedarse los mismos. ¿Querés integrar? No puedo, tengo tiempo, trabajo, todos tienen su recurso. Entonces, llega un momento que nadie va a poder vivir. Pero si no, que. No, está bien. Eso es lo que decir. Claro, hay gente que siempre son los mismos, basta, timbre, grado, no, podemos decir. No me digan que siempre son los mismos, ¿no? Claro. Cuando te toco timbre para invitar a No, porque lo que hacemos hacemos es nosotros para votar, que no podía. Oye, si quiere que seamos los mismos. Claro. La práctica dijiste, no tiene tiempo, lo que sea, ¿no? Y los sitios que vos querés ir a la gente nueva que está entrando, se va a estar juntos y se dice, bueno, la próxima directiva, una directiva también está bien la comisión. Por decreto, de estado de otros decretos, ¿no? Si estás a la vivienda, no vas a poder estar a la comisión. ¿Cómo? Eso no quiero ver cómo vas a participar a la gente que no iba a nada, en la cooperativa y cada, nosotros estamos ahí, verano de trabajo en empresa.
¿cómo hacer que se involucre el colectivo? ¿No? Bien. Porque hay gente que viene, o sea, a gimnasia, que capaz que en movimientos sociales, de sindicatos, que más o menos tienen el colectivo, ¿no? Nosotros pasó, por ejemplo, hace poco entró una pareja joven que, bueno, cuando se les preguntó que trabajaba acá, nosotros ya decimos la pareja que yo quería contarme, que trabaja en su casa con computadora, yo miraba esa persona. Entonces, si lo planteamos, sí, está como así. En ese caso logramos, vamos a ver cuando llegue el momento, ¿no? Pero, a ver, lo que dice Lucy, creo que es algo que hay que poner en tensión en cada cooperativa, en el sentido, hasta dónde estamos dispuestos a analizar que esta situación que tenemos la construimos fundamentalmente lo que estamos todos los días. Yo creo que todos participamos en la construcción, los que estamos y los que no estamos. Pero los que están para intercambiar son los que estamos. Los demás no quieren intercambiar. Ellos construyeron esta situación con la ausencia. Son responsables porque nunca se plantearon nada, nunca vinieron, nunca salieron de nada. El tema es que los que podemos cambiar, podemos plantearnos cambiar la situación, es lo que nos preocupa. ¿Tá? Y que además nos preocupa al punto de que participamos en las comisiones, nos vamos cambiando de un puesto al otro para que la cooperativa siga funcionando. Entonces, ¿hasta dónde? Esos estamos dispuestos a cuestionarnos si lo que hacemos conduce a donde queremos ir o reproduce permanentemente esta situación. Entonces, por eso, para mí es otro argumento de que discutamos con los que están dispuestos a discutir. Porque los demás que no salen, no quieren, no están dispuestos. Y lo que van a hacer es venir para que no le cobre la multa. Pero no van a venir predispuestos. Puede haber uno, ¿no? O una. Ahí el balance es que es lo mejor, ¿no? O sea, si el colectivo que se consolida en una visión crítica y reflexiva sobre lo que hacemos, puede seguir caminando si tenemos permanentemente un colectivo muchas veces mayor que lo que hacemos bombardearlo. Entonces, esa es el tipo de la discusión sobre si le impongo y capaz que viene, y capaz, esa me parece que no nos abre camino. La que nos abre camino es evaluar por dónde queremos transitar, cuál es ese colectivo que quiere cambiar. No sé, lo que dice Lucy es mi cooperativa, es la de Belpagosa, todas las cooperativas habitadas. La vieja, indiscutiblemente estamos viviendo esa situación. ¿Tá? ¿Cuál es el esfuerzo que aquellos compañeros preocupados están dispuestos a hacer para que se cambie? Y que entre los que están preocupados, no todos, porque hay un lote. No quiero seguir haciendo catarsis. Dejémoslo, porque si no nos vamos. No, sí, capaz de agregar solo una cosita. En esos que están de acuerdo en hacer algo distinto, también va a haber contradicciones, tensiones, Claro. diferencias, y es lógico, tenemos que encarar esas discusiones sabiendo eso, porque si no vamos a chocar siempre y no vamos a hacer nada. Hay un libro de Freire muy bonito que se llama A la sombra de este árbol, escrito en el 92, que él dice la derecha y las izquierdas, ¿no? Y más abajo dice, la derecha es una, porque se ponen de acuerdo muy rápidamente cómo hacen para combatir. Las izquierdas, cada cual tiene su verdad y no logramos encerrar. Nunca se me había ocurrido, ¿viste? Cuando te dice, tiene razón, ¿no? O sea, es lo que dice Pocho. Y ahora cuando él habló, me acordé, digo, es lo que nos pasa.
una inconsciencia de clase. Y muchos trabajadores no. Entonces ahí es como lo que se pone en contra. O sea, no son conscientes. Pertenecen a la clase trabajadora y no son conscientes de que la clase dominante los está Son menos y funcionan efectivamente. A ver, aparte, tiene una cosa, yo por ejemplo, hay patronales que se juntan los precios y los clientes. ¿Ah? Pero cuando tienen que ir, se juntan para ir contra el trabajador, ahí se unen y van todo el por camino que nadie Bueno, pero quiere. lo que dice Alicia, ¿no? Tiene Claro, no saber dónde tienen está su interés conciencia. de clase. Claro, Tienen un sentido de pertenencia a su clase. claro. Son menos. Ya, que por lo menos capaz de ponerse de acuerdo. Y tienen un mismo objetivo. terminan defendiendo la clase que se percibe. Son menos, pero a ver, yo hasta haría una cuenta, en ese momento, si comparamos los que trabajamos, el apoyo a los trabajadores, contra los que defienden la patronal. Y no sé si somos menos. Si son menos. Nosotros somos menos. Ellos, Y sin embargo no nos podemos poner de acuerdo. Digo, pasateando, porque si no, otra vez se nos hay, como hay mucho para discutir. A mí lo que me preocupa es esto, ¿no? Hasta dónde, cuando nosotros opinamos sobre qué hacer, pensamos si la propuesta no es expresión de la ideología dominante. O sea, las transformaciones en el siglo XX del mundo fueron enormes. Y pensamos que íbamos a una sociedad basada en la igualdad, la solidaridad, y sin embargo, en el 21 volvimos al capitalismo puro y duro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque si no nos contestamos qué pasó, seguimos reproduciendo las concesiones dominantes. Porque yo creo que la transformación se hizo con un objetivo diferente a la luz de las concesiones dominantes. Las transformaciones se hicieron en forma autoritaria. Y no me refiero a si fue por la violencia o no la violencia. No, no, no. En forma autoritaria a nivel de la gente. No me refiero a la lucha de clase. Hay un librito de Sergio Ramírez, el loco dice, la reforma agraria para los campesinos era totalmente diferente a la reforma agraria que proponía el Frente Sandinista. Y no nos dimos cuenta. ¿No? Estaban lejísimos los campesinos, sin embargo tenían guerrilla igual. Entonces, vos pensás, la transformación la hicieron en forma autoritaria desde la cabeza de que dirigían el proceso, o que pretendían dirigir el proceso. Pero la gente no cambió en la cabeza. Para el campesino, Ica, ellos querían su pedazo de tierra para ser, no terratenientes, no van a ser, pero propietarios de la tierra, de su producción y comercializarla, igual que habían aprendido toda su vida. Y el sandinismo quiso imponer la reforma agraria desde un punto de vista de igualdad de clase. Entonces, yo revisaría muchos de estos procesos donde no se dieron así. Los compañeros, respeto mucho porque muchos se hicieron matar, ¿ya? En su cabeza seguían teniendo una concepción autoritaria de la transformación. Y por lo tanto no iban a generar un mundo. Para mí lo más claro es, quisimos hacer un mundo basado en la igualdad, ¿tá? Con violencia a nivel familiar. Tampoco es posible. Entonces, la transformación la transformación se te plantea de una forma bastante complicada. O sea, si sigue existiendo la violencia familiar, si sigue existiendo la violencia de género, la desigualdad de género, no hay transformación igualitaria. Sigue siendo patriarcal. Y por lo tanto, a la larga reproduce formas de explotación. Bien, pero ni nos lo planteamos. Digo, además, ni nos planteaba, digo, me responsabilizo. Yo en el 72 creía que íbamos a cambiar el mundo. Yo
Yo creo que cambiamos muchas cosas. Por algo estamos acá. Pero no cambiamos el mundo, cambiamos, no cambiamos las relaciones de explotación. Pero sí cambiamos. Pero lo discutimos otro día. ¿Sí? Pero hasta el día de hoy seguimos pensando que es posible la santidad. No sé, a mí eso es la preocupación que por lo menos decimos tener en forma. O sea, hasta dónde lo que hacemos reproduce, sin que querramos, sin ser conscientes, las relaciones de desigualdad. Cuestionémonos, como dice Augusto, está en el método que encaramos, que reproduce de forma encubierta. Y estoy de acuerdo, una cosa son las cooperativas, no lo dijo Augusto, y otra cosa es el movimiento. Una cosa son las cooperativas y otra cosa es el movimiento cooperativo. El movimiento cooperativo, nos guste o no, es un sindicato, funciona. Las cooperativas no son, por suerte. Y respeto a la lucha sindical y todo lo demás, pero digo, es una cosa diferente, es una forma de convivir. El sindicato tiene un objetivo muy claro. ¿Tá? Eso quiere decir que tenemos que pensar si no produce formas autoritarias. Sí, sí, está bien, pensémoslo. Pensamos de otro modo. Entonces, creo que tendríamos que ponerlo en tensión. Está de moda esa palabra. No, está bien. Y que deberíamos planteárnoslo. Indiscutiblemente, para mí esto es. Y el centro de trabajo de Freire, todo Freire es dicho de 50.000 formas diferentes. A ver, porque si no, ya veo que va a llegar a las 11. Y vamos a tener que seguir estirándonos. Ay. Bueno, el relato político que estamos recontra convencidos. Esto, ¿no? O sea, el autoritarismo impuesto por la sociedad en que vivimos no solo corta a las clases sociales, corta todos los actos, transversaliza todos los actos que realizamos. Es importante que la legislativa no debe dividir la coherentemente solución. El derecho de los educadores, que yo cuestiono mucho, es de la educación sindicalista, la educación que marca la solución del sector privado, cuando logramos la defensa de la Educación pública. En muchos sectores. ¿Cuántas veces la educación pública, que está por tener, que no tiene educación pública, yo apoyo la educación pública, chicos a los pagamos, ¿sí cuánta plata? Para con eso, no sé, abordar, no sé cómo Participaba una compañera sindicalista que mandaba a sus hijos a participar, dijo: lo que pasa es que yo no tengo plata para dejar a mis hijos fuera, les quiero dejar un buen futuro. Y esa fue la respuesta. No me la dio. Yo no creo realmente en lo que estoy haciendo. Bueno, también depende de qué colegio privado. Conozco colegio, tengo una compañera, traigo colación, tengo una compañera de trabajo que manda a su hijo a un colegio privado, pero es un colegio cooperativo. Si bien o sea, tenés que pagar una cuota, es un colegio cooperativo. Como en cuenta las cosas que hacen, además, las maestras formaron, o sea, a cerrar y decidieron cooperativizarlo. Acá tenemos una cerca de San Francisco. San Francisco, sí. De San Francisco es cooperativo. Y ahí Es por acá por el paso. ahí por la Y está bueno, me contaba el otro día, por ejemplo, que en la Jura de la Bandera, en la chiquilina, se pusieron a hablar de las
hicieron el acto sobre las mujeres reactivas, cómo, ¿entendés? Y llevan por todo el discurso, por todo ese lado. Yo entiendo todo eso, pero digo, tampoco, claro, yo no entiendo con lo que está diciendo, que la compañera, no, porque quiere dejar un futuro de calidad y la van a A ver, abrimos a uno, si no. Una cosa. No, pero por otro lado, yo que sé, yo fui a la educación pública, mi compañero trabaja en la educación pública, nosotros contamos es un colegio privado, porque tiene una discapacidad, fue a la escuela pública, primer año y segundo año, una escuela que teóricamente era inclusiva, que es síndrome de Down, y en verdad, en la escuela pública, muy compleja, la maestra este año nos llegó a decir, no tengo las herramientas para trabajar con él. La directora de la escuela nos dijo, no tenemos las herramientas, más allá de que somos una escuela inclusiva, para trabajar con niños, en este caso, que tienen síndrome de Down. Tenemos sí una propuesta, un discurso, pero en la práctica no tenemos las herramientas. No nos quedó otra opción, y es una contradicción nuestra, en algún momento la resolveremos, pero dijimos, ¿qué hacemos? Lo dejamos al colegio y se sigue poniendo bajo la mesa, o sacrificamos parte de nuestros ingresos, ¿no? Porque también sacrificar parte de los ingresos modifica la actividad de la familia, ¿no? Y tratamos de, bueno, buscar un colegio acorde a nuestras posibilidades, pero también a lo que pueda atender a él. Y terminamos en la educación privada. Es más, fuimos primero a una escuela integrada, fuimos a la escuela especial de la zona, conversamos con la directora, hace media hora que estoy conversando con el niño. Si nosotros lo mandamos a una escuela especial pública, lo estamos condenando. Porque nosotros tenemos el título de Escuela de Educación Especial. Pero desde el punto de vista del contenido y los recursos humanos, no lo podemos promover, no lo podemos capacitar, porque no tenemos la formación. O sea, tenemos un título, ¿no? Una consigna, pero en la práctica, y muchas veces logramos esa contradicción los padres. O sea, no es fácil de resolver eso. A ver. La mina ahora tiene que pagar la compañera, tiene que pagar una asistente aparte porque la maestra no se ha buscado el niño que tiene problemas años, y en la escuela dirigida, en el colegio, le dijeron que ellos no son cargos, que están preocupados. Ahora conseguir un asistente para que son 10 niños que tienen aparte la maestra, ¿no? El niño con todas las herramientas, en el colegio pero o sea, yo mandé a mis hijas a la educación pública, sí, con su carencia, con todo, pero yo estaba bien ¿no? Para mí que no es o público o sea, si está mal la educación pública, mando a mis hijos al colegio privado. Casos particulares, No sé si son casos particulares, porque en verdad todos los niños son particulares. Sí, yo me refiero a que me parece que no, dentro de la educación pública, todos los niños están en situación de forma constante. Yo qué sé, por ejemplo, hay compañías que quieren trabajar, ¿no? Las mal llamadas zonas de conflicto crítico, ¿no? Eso es la lucha que hace Perú, o sea, cada realidad de cada niño. No, pero hay que resumir en forma rápida lo que estamos planteando. Hay una realidad que se adecuan a la normatividad. No estamos hablando Ese es el No, estamos hablando de la educación. Una transformación de no estamos hablando de que ya busca una transformación. Pero por otro lado,
Ah, pero yo lo pongo en tensión, eso que vos decís. Yo lo pongo en tensión, eso que vos decís. A ver. Para mí, igual esto que está planteando compañero está bueno, que no todos estamos empezando como, hay muchas más discapacidades, o se está empezando a potenciar más la diversidad de las personas heterogéneas. La educación pública debería brindarle calidad a todos, o sea que podemos ir como encaminándonos hacia eso, pero claramente estamos lejos de eso y bueno, mientras tanto la educación privada va a seguir siendo el espacio en el que esos policías que tienen mayores dificultades puedan estar contenidos y atendidos capaz de una mejor manera. Pero bueno, claramente la educación pública debería apuntar hacia la inclusión educativa de todas las personas, todos, y atender a todas las diversidades. Claro, es lo que hablábamos, la clase dominante es la que maneja la educación, la impone sus pautas, sus formas, y es la que le conviene. Yo encuentro que los niños son diversos y que están, Pero también la continuidad a toda la diversidad. Y el sindicato de docentes siempre, ya sea el primario como el secundario, siempre han reclamado justamente los recursos para poder abordar la diversidad de todos los mecanismos. El problema es que ahí donde está la tensión entre lo que reclama el sindicato y las respuestas que se reciben de la parte gubernamental. ¿Cuántos años hace que se claman con mayor presupuesto y no se alcanzó? 6,1% no se alcanzó nunca. Pero lo normal, ¿no? Ahora tenemos mucho menos, 80.000 pesos, 80.000 dólares menos, pero una educación. O sea, es una decisión política. es una decisión política. Pero ahí tenemos que tener todo, ¿qué pasa? Que la Cuba es y todas las organizaciones sindicales, todas las organizaciones sociales, políticas, reclamando de verdad y trabajando, porque es como. Pero la gente cree que la educación, por lo menos fue lo que me surgió el otro día en la marcha de la educación que hubo, creen que nos compete a los que trabajamos en el área de educación, no se entiende como que es algo que nos atraviesa a todas y todos. Se entiende que es como, bueno, la lucha de ustedes porque están ustedes ahí. Y en realidad no, es todos, nos atraviesan todos, desde todos los lugares. Yo creo que también parte del discurso de no generar unión, ¿no? No, dale. No, porque, o sea, si vos podés reclamar porque estás ahí y el resto no es realidad, la educación no atraviesa todo. Sí, la educación atraviesa la salud, no atraviesa. Parte del discurso de que vos podés reclamar porque sos trabajador de la educación y nada más, hace de que no se una todo el movimiento social. Hoy vas a la plaza el martes, va a la educación, el miércoles van los metalúrgicos y en realidad van 200, van 2000, pero el miércoles van 2000 y nunca vamos a cuenta. Es una discusión de caloricito con Augusto. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos aún más atrás, porque este gobierno ha logrado instalar de que tampoco el docente está capacitado para decir para dónde va la educación, ¿no? Y lo peor es que yo, capaz que me equivoco, pero grandes partes de la población están totalmente de acuerdo. Eso te iba a decir, en realidad ya estaba como, ahora le dieron andamiento. Entonces, ahí va. Sí, pero para ya mí hay una. Se profundizó. Es como cuando dicen volvimos a los 90. No, estamos en el 2022 y tenemos que aceptar eso. No estamos. Entonces, hay una. Que yo sí estoy de acuerdo que también es una tarea de fútbol, dar ese debate. Que en última instancia, los únicos que están capacitados para dar un debate desde el punto de vista de propuesta pedagógica son los docentes en relación con la población, que sería lo que tiene que dar un debate sobre la orientación de la educación. Porque está lo de los padres, ¿no?
de alguna manera lo planteó indirectamente Augusto, ¿no? O sea, de lo que la familia cree que necesita. Entonces, a mí me parece que, insisto, lo planteamos lo llegás a plantear en la cooperativa, es decir, eso es hacer política contra el gobierno. El tema es que están convencidos de eso y le pasa el ferrocarril de que la reforma educativa que estamos planteando y que ahora volvieron después de la pandemia, el empuje de la reforma educativa que va a salvar al Uruguay, no sé si a la humanidad, por lo menos al Uruguay, se va a instrumentar desde los técnicos del metro. Es el peor mensaje que hemos recibido en todos los últimos años, que tampoco fue bueno el del progresismo, porque cuando convocaron a los docentes después no lo dejaron operar, como hubieran querido. Entonces, que yo que tiene muchos años y que durante gobiernos anteriores también, porque las famosas asambleas técnico-docentes que se convocan, que durante la dictadura se eliminó las asambleas, luego en democracia se retomaron. Pero son convocados los docentes que están estudiando un montón de temas, un montón de horas, y todo el material producido por las ATV vuelve a los cajones. No se le dio ninguna nota a todo lo producido, a todo el conocimiento producido por las ATV. En primario, que se mueve algunos temas. Y ahora estoy leyendo un libro de la revisión que habla de su tema educativo y de la mala formación del año 1966. Habla de la mala calificación formativa de los docentes. Lo mismo que se dice ahora. Es un discurso que ha atravesado mucho tiempo. Los docentes no están capacitados como para realizar la función. Entonces hay que modificar a los docentes para poder llegar a una educación diferente. Y bueno, eso ha atravesado mucho periodo de gobierno. bueno, lo pasó con las aulas comunitarias. Claro. Yo, por suerte, mi hijo trabajó en una aula comunitaria, su experiencia fue muy buena. Ellos lograron integrar a los gurises de vuelta al trama. A buscarlos, a los gurises que habían abandonado, que eran gurises de contexto crítico. Claro, era para reintegrarlos al liceo, a la educación media. Ellos tuvieron, y están ahí los trabajos de sistematización, muy buenas experiencias, y el progresismo lo liquidó en el 2019. Igual eso ahora tiene un título, pero siempre existió. Yo me acuerdo de que en el 90 tenía 5 años, me acuerdo. Una maestra que vive acá, que es la madre de Santiago Ascari y de Michelle, acá. Una maestra, y yo me acuerdo que en los 90, maestros, después de horario de trabajo, iban a la casa de cada uno de los alumnos. Sí, incluso el maestro comunitario se hizo eso. No, lo hacían como una Por educación. Claro. O sea, que estamos hablando en 90. Porque hay... A ver. No, porque hay algo que a mí me sorprendió mucho, que práctica que las escuelas, las instituciones educativas no tienen ni idea de la realidad de lo que dicen. Yo esto no sabía. No hay un seguimiento, o sea, mi maestra me decía que le había llegado un caso de un niño que sabían que sospechaban que había violencia intrafamiliar, porque el CAIF, que sí hace trabajo por la familia, se comunicó con el jardín para ver, pero el jardín no tiene ni idea, o sea, jardín, escuela y después instituciones educativas cuando van creciendo más, menos idea, ¿no? Pero en un jardín de un nivel 4, no tienen ni idea en qué estado está, o sea, el policía con nosotros trabajando, ni idea, se suicidó un padre de una de las policías que encontraron colgado en el edificio, y eso la maestra se enteró porque vive ahí, porque vive en el complejo América y los vecinos se contaron, pero en realidad no tenés ni idea de lo que pasa. Y al menos que tengas que ir vos después de horario de trabajo, pero si no lo haces, no tienes ni idea de la realidad de lo que dice. Sí, ahora, a ver, acá tenemos una diferencia entre lo que es la disposición del docente, maestro, Que no tiene que ser así. y lo que es una política institucional. O sea, lo que debería haber una política institucional, y creo que aulas comunitarias apuntaba ahí,
a establecer una forma diferente de relacionarse con el educando y de lo que querían promover en los gurises. Porque yo estoy de acuerdo con lo que contaba ella, pero te puedo contar otra escuela donde las maestras diariamente van a las casas de los gurises, donde bajo pandemia se dieron cuenta que no podían aplicar el Zoom, y utilizaban el papel. O sea, iban a la casa con un cuadernito y le entregaban a cada uno de los gurises la tarea en un cuaderno. Y cuando los padres decían que no tenían la más pálida idea cómo ayudar a los gurises, iban a ayudar. ¿Eso lo podemos generalizar? No. Eso pasó con un grupo de maestras que asumieron determinadas. En el otro extremo tener las otras. Vivieron. Entonces ahí tendría tiempo para ir a la casa de los a la casa de los reyes es imposible hacerlo. Bueno, según la ruta tiene que ser otra. Es como la formación continua, no tengo formación continua si trabajo en forma constante, horario. No, pero digo, tenemos que diferenciar entre lo que puede ser una voluntad de algunos docentes y una política institucional, porque la formación continua debería ser una política institucional, que no es. ¿No? Pero no solo acá, los MICA, después que hicieron la revolución, la forma de alfabetización, no lograron que esos adultos que se habían alfabetizado tuvieran un espacio en el cual seguir su desarrollo, seguirse educando. Todos los procesos de alfabetización en América la quedan cuando después el adulto quiere seguir aprendiendo. No hay mecanismo para eso. Pero ahí lo que pasa es que lo que no hay es el espacio institucional. El deseo está. Acá lo que tuvimos es que falta el deseo. El espacio institucional está. Sí, a veces, no sé, tanto falta el deseo. A veces la vida es que lo. Sí, por eso. No llega a la primera. Pero ahí, el otro día discutíamos justamente esto con respecto al debate de ayer del curso. Yo elijo, por ejemplo, un compañero eligió la universidad y estudió para ser economista. Y sabe que va a cumplir determinado rol en la sociedad. Eligió ser economista. Ahora, nosotros no elegimos ser. Ahora, de la misma forma que yo dedico horas a formarme como economista, si pretendo realmente cuestionar este sistema en el que estamos viviendo, tengo que dedicar horas a formarme. O sea, y esto es lo mismo. O sea, yo el Zoom. Yo participo en algunos talleres que la escuela del Zoom, no puedo hablar. O sea, realmente, o sea, ¿qué pasa eso por Zoom? No puedo hablar. O sea, prefiero venirme a las 8 de la mañana para acá, no caminando, pero, o sea, encontrarme, juntarme, mirarnos a la cara, el lugar de lo que estoy diciendo, el lugar de lo que está diciendo el otro, es más rico. Entonces me parece que pasa por ahí. Nosotros muchas veces reproducimos esto que decíamos en la placa anterior, no la cuestión del elitismo, ¿no? Somos reproducimos con nuestra práctica. O sea, optamos que esto sí, esto no. Claro, ahí también caemos en un peligro, ¿no? Que podemos, creo que en toda especialidad encierra una serie de contradicciones, ¿no? Que es como que, bueno, está así, discutimos, pero queda en la ronda. Pero bueno, está, no sé cómo se resolverá. Yo creo que lo básico es Muy amables. No, iba un poco igual en relación a todo lo que se ha compartido ahora este último rato, que hay una clara, es muy claro y muy evidente que se va a combatir y se va a seguir combatiendo. Incluso gobiernos progresistas tienen ese conflicto y esa contradicción, y está atravesada también ahí en esto mismo que planteaba. No es lo mismo la voluntad que pueda tener yo o cómo quiera encarar yo mi trabajo o mi desempeño laboral o mi tarea específica o cualquier cosa que haga,
a una política que se esté planteando ya con otra intencionalidad, con otro fin para la sociedad, para dejar otra cosa. Entonces, eso es lo que he combatido. También intentan combatirnos diariamente, individualmente, obvio, pero eso también. Y ahí es muy directo, y da igual quién está enfrente, o sea, por eso importan estos espacios. Me parece que prima tratar de dejar y destinar tiempo de nuestra vida, priorizar de maneras diferentes, entendiendo hacia dónde vamos. Pues si no, es lo mismo. Es lo que dice Augusto ahora. Está todo bien, que queda acá en la ronda, y después nos vamos para casa y hacemos todo lo contrario. Yo qué sé, es como son esas cositas que... Con Fernando, bueno, Fernando siempre dice, y creo que nos quedó un poco a todos, ¿no? Si entramos a un taller y salimos igual que como entramos, algo mal hicimos. Digo, esto es igual. Si entramos en una ronda, y nos vamos iguales, cuestionémoslo, por lo menos, pensémoslo. Y más o menos pasa por ahí, o sea, yo creo que reconocer eso nos ayuda, pero volvemos a lo mismo, ¿cómo lo encaramos? Yo para cerrar, ¿no? Y que podemos comentar esto, lo que digo por la hora, ¿no? En esta discusión me encanta. Estamos bien. Un poco lo que decía Augusto es, nosotros queremos una cantidad de cosas. Bien, queremos. El tema que eso implica un gasto. Implica que yo tengo que tratar, como decía él, implica que yo me tengo que tratar de formar. Y eso implica tiempo, dedicación, esfuerzo, ¿tá? Y a veces lo que encontramos es que cuando llegamos ahí, por 1000 razones, eso cuesta. Pero sin ese esfuerzo que plantea Augusto, no hay transformación posible. No la hay. No hay forma de acortar el camino de esa transformación. No la hay. Porque parte de esa transformación que él dice, formarse, así que él dijo de un compañero que estudia economía, estoy hablando de los compañeros que trabajamos socialmente o políticamente por la transformación social, si no hacemos ese esfuerzo, no vamos a lograr transformar el periodo. Y lo peor, que sí vamos a ser manipulados, ¿no? Por aquellos participantes de los grupos de militancia que sí hacen eso. Pero sin cuestionarse si lo que están haciendo en militancia no reproduce las concepciones dominantes. Con un diferente contenido, con un diferente enunciado político, en el fondo siguen reproduciendo lo mismo. Hay un texto que yo lo voy a hacer circular de vuelta, de Freire contra las vanguardias políticas, donde dice, las vanguardias políticas nos tratan en forma bancaria. Lo vamos a ver cuando lleguemos a la educación bancaria ideológica. O sea, no dialogan con nosotros, nos llenan la cabeza de sus consignas políticas. Entonces, no hay transformaciones. Seguimos siendo dominados con otros contenidos, pero dominados al fin. Y no hay desarrollo de un diálogo sobre las necesidades y cómo lograr la transformación. Es bastante interesante porque está escrito en el 92, o sea, el PT había estado en el gobierno en Brasil. Y lo otro para mí es esto, ¿no? No sé si quieren lo leemos, pero en definitiva, la razón por la que tuvo que salir de este país fue mi visión de educador. Jamás pude admitir la mistificación de que la educación es un quehacer neutral. Yo pienso lo contrario, que la educación es siempre un quehacer político. No hay, pues, una dimensión política de la educación, sino que este es un acto político en sí mismo. El educador es un político y un artista. Lo que no puede ser es un técnico frío. Ello significa que tiene que tener una cierta opción. La educación para qué, la educación en favor de quién, la educación contra qué. A las clases sociales y dominantes no les gusta la práctica de una opción orientada hacia la liberación de las clases dominantes. Esta es mi opción, un trabajo educativo cuyo límite reconozco, que se dirija hacia la transformación de la sociedad en favor de las clases dominantes. Y en algún lado él dice, esa discusión de si la educación logra la transformación, él dice no, la educación no logra la transformación.
Pero sin una educación con esta orientación no hay transformación posible. Que es una vieja discusión que tiene, desgraciadamente, eso que se llama izquierda y que se sigue llamando izquierda, de que transformemos las condiciones materiales para transformar las cabezas. Transformaron las condiciones materiales y transformaron las cabezas. Y otra postura que había en aquel entonces, no, primero eduquémonos para después transformar la sociedad. No, porque vivíamos y el embate de las condiciones materiales de existencia era muy grande y no logramos. O sea, la educación y la transformación material son cosas que marcan mucho. Y en eso para mí Freire es extremadamente claro. No sé si alguien quiere comentar algo. En general, la idea nuestra es no pasar por la hora, porque las cosas que se hacen eternas después nos pegan en contra y decidimos no participar más. Eso está sacado de lo que repartimos. Vos lo tenés y no te los doy. Ella no ha venido por eso. Ella no ha venido. Yo tengo yo les recomiendo pichar un poco lo de laicidad, que está, no hay tiempo ahora. Y hay un trabajo, una parte de Freire que acá, donde me parece que está relacionado mucho lo que hemos discutido hoy. Freire dice: en el oprimido anida el opresor. Entonces, es interesante poner un debate, porque parte de lo que estamos diciendo hoy, cuando nosotros decimos, reproducimos las condiciones dominantes, estamos diciendo eso: el opresor lo tenemos introyectado y lo sacamos afuera cada vez que nos es posible. Ay, tengo, perdón, porque antes en realidad tengo como varios sentidos. En realidad también habría que traer la discusión esto de la direccionalidad, de si tiene o no convergencia con el autoritarismo. Habría que capaz de decir eso también, me parece. Después, con respecto a lo que ustedes hablaban del método, en realidad, a mí me parece que no todos los colectivos son iguales. Entonces el método nunca puede ser el mismo. También es a lo que sea. Cuando vos estabas hablando del método, yo había hecho el comentario de que a veces hay que patear puertas. Eso. Después también, con algo que ella dijo de la libertad, en realidad nos interpela mucho esto de la democratización y permitir eso, también que la libertad no caiga en lo que estamos cayendo ahora en el liberalismo, que no sea una individualización, en realidad, porque termina en eso. O sea, confundir libertad. Exacto. Te tenés que respetar, sí, bárbaro, pero si tú respeto, o sea, hay como, está todo desdibujado. Después, nada, iba a comentar eso de que en realidad siempre caemos en la lógica de oprimir a los opresores, como lo que había dicho. Y nada, y que me hizo acordar una canción de los Redondos que dice: ¿de qué lado de la mesa te encontrás? Con lo que había dicho él de una parte hace rato de que siempre hay detrás una ideología. Pero, ¿de qué lado nos encontramos? Nada, era todo su comentario. Iglesia, si olvidando sobre conceptos en WhatsApp, lo podemos retomar la próxima vez. Eso mismo que dijiste ahora. Sí, tengo la caída de WhatsApp. Para recordar. Como para instalar por ahí la posibilidad. Esto de la transformación en la escuela y decía Fernández, no logramos nada, pero ya en el 2019, el otro día la escuela cantaron la cosa. Sí. O sea, algo mínimo. Sí.